Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2025-1 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta ocasión, el objetivo de este encuentro de aprendizaje es darles a conocer los detalles y lineamientos de la actividad sumativa 3, que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 10 de marzo hasta el domingo 16 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 18 de marzo. Este espacio también es oportuno para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2. Las observaciones de las presentaciones la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar para dar respuesta a las distintas interrogantes, tal como lo expliqué en la actividad síncrona anterior. Cada interrogante debía ampliarse y profundizarse desde los distintos enfoques teóricos de la psicología de la personalidad. Continuando con el objetivo de este encuentro, hago de su conocimiento que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje una revista de psicología experimental basada en el contenido de la unidad 3, cuyo tema es la integración de la personalidad, que tiene como propósito analizar los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Cuando hablamos de integración de la personalidad, nos referimos a los procesos sociocognitivos, adaptativos, de autorregulación de la conducta y de identidad personal. En este sentido, fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático de la unidad 3, deben diseñar una revista psicológica experimental sobre los procesos de integración de la personalidad. Deben considerar los siguientes aspectos: procesos cognitivos en la integración de la personalidad, procesos sociales en la integración de la personalidad, procesos adaptativos en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación emocional, procesos de autorregulación conductual y procesos de identidad personal en la integración de la personalidad. Les voy a referir cuáles son los aspectos teóricos que deben abordar en cada uno de los subtemas. Con respecto a los procesos cognitivos en la integración de la personalidad, los podemos definir como aquellos mecanismos mentales que le permiten a los individuos procesar información, pensar, aprender y adaptarse, influyendo en la formación y desarrollo de la personalidad. Incluye, a su vez, los procesos de atención, percepción, memoria, pensamiento y autoconciencia. Las teorías sociocognitivas de la personalidad destacan la importancia de la cognición en el funcionamiento humano, es decir, en los procesos motivacionales, emocionales y en la conducta desarrollada. Desde estas teorías se propone que los determinantes más importantes de nuestra conducta son los mediadores cognitivos o pensamientos y creencias que tenemos acerca de nuestro entorno y nuestra conducta. Los factores cognitivos relevantes por sus implicaciones motivacionales, cognitivas y emocionales, se trata de explicar las valoraciones previas a la conducta o expectativas, concretamente la expectativa de control sobre los refuerzos y la expectativa de autoeficacia.
creencias centradas en la ubicación interna-externa, de la responsabilidad de la conducta y en la percepción de recursos para hacer frente a las tareas y situaciones respectivamente. Estas creencias son especialmente relevantes para la percepción de control sobre nuestras vidas, con el consiguiente valor adaptativo en muy distintas áreas como el rendimiento, la salud, el afrontamiento del estrés y la enfermedad, las relaciones interpersonales, entre otros. Van a ubicar en los procesos cognitivos que dice la teoría cognitiva de Aaron Beck, que es uno de los máximos representantes de este enfoque, y el modelo de procesamiento de la información de Atkinson y Shiffrin. Bien, en lo que se refiere a los procesos sociales en la integración de la personalidad, estos son los mecanismos por los cuales las interacciones y relaciones sociales influyen en la formación y desarrollo de la personalidad. Estaríamos hablando de la socialización primaria, la identidad social, la interacción social, comunicación, empatía, aprendizaje social, participación en grupos y comunidades. De la misma manera, deben considerar cuáles son los procesos neuropsicológicos involucrados en los procesos sociales, tales como la neuroplasticidad, que es aquella capacidad que tienen nuestro cerebro para, a medida que reciba aprendizaje, seguir estableciendo conexiones neuronales que a su vez inciden en el proceso de maduración cerebral. Recordemos que la maduración cerebral también incide tanto en los procesos emocionales como en los procesos conductuales y sociales. Dentro de estos procesos neuropsicológicos involucrados también van a hablar de la regulación emocional, del control inhibitorio y de las funciones ejecutivas. El desarrollo social y el desarrollo de la personalidad se conciben actualmente como dos caras de la misma moneda. La socialización es un rasgo de la persona que se construye y se desarrolla a lo largo de la vida. A través del proceso de socialización, los niños, adultos y personas mayores adquirimos creencias, valores y conductas que van a variar en función de su adecuación a los distintos contextos culturales específicos donde se desenvuelve el individuo. Cada cultura particular transmite a sus miembros un cuadro claro de definiciones de conducta para el hombre, para la mujer, para cada edad y para cada rol o función. La cultura se aprende, es fruto de la educación y esta educación, en términos generales, consiste en transmitir al niño las normas del comportamiento y el conjunto de valores de la sociedad global en que está destinado a vivir. Pero asimismo, si se acepta que la personalidad del individuo es modelada por la educación. La integración de la personalidad mediante los procesos sociales es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de una identidad saludable y adaptativa. Con respecto a lo que son los procesos adaptativos en la integración de la personalidad, vamos a partir de que el proceso de adaptación psicológica se conformaría a partir de un conjunto complejo y flexible de valoraciones y mecanismos de autorregulación y afrontamiento, como ya lo pudimos ver en la unidad 2, dirigidos todos ellos a hacer posible el manejo de los diferentes sucesos que imponen al individuo un reajuste. El fin de la adaptación es, por lo tanto, mantener un equilibrio en el funcionamiento normal de la persona y las características y requerimientos que presentan las situaciones. Los procesos adaptativos se refieren a todas aquellas estrategias y mecanismos psicológicos que le van a permitir a un individuo adaptarse y ajustarse a los cambios y demandas del entorno, manteniendo la coherencia y la estabilidad de la personalidad. Estos procesos incluyen a su vez el ajuste emocional, la flexibilidad cognitiva, la resiliencia, que es la capacidad de salir fortalecido de las adversidades, la autorregulación, la adaptación social
que es la capacidad para ajustarse a las normas y expectativas sociales, el aprendizaje y crecimiento, el manejo del estrés, entre otros. En este sentido, van a buscar qué dice la teoría de Lazarus y Follman con respecto a la teoría de la adaptación, la teoría de la autoeficacia de Bandura y la teoría de la resiliencia de Watney y Jung. Ahora, con respecto a los procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, cuando nosotros hablamos de la autorregulación, esto hace referencia a los intentos deliberados de modular, modificar o inhibir acciones y reacciones con el fin de adaptarnos al medio y lograr una mejor gestión emocional. De acuerdo a los autores Gross y Thompson, la autorregulación emocional es la habilidad que tenemos para controlar nuestras respuestas emocionales. Esto a través de la regulación de las experiencias físicas o psicológicas que se generan o minimizando o bien modificando su expresión externa. Para hacerlo posible existen ciertas condiciones genéticas y del entorno. En este proceso de autorregulación emocional se van a ubicar las distintas teorías de la inteligencia emocional como la de Mayer y Salovey, que fueron los precursores de este término, y la inteligencia emocional según Daniel Goleman. Bien, con respecto a lo que son los procesos de autorregulación conductual en la integración de la personalidad, podemos decir que una de las características distintivas de los seres humanos es que se orientan hacia objetivos o metas que eligen en función de sus propios intereses y valores. Por ello, podríamos afirmar que la mayor parte de la conducta no está controlada desde el exterior, sino que está autorregulada. La autorregulación viene a ser un prerequisito crucial para el logro de las metas, y esto lo dice Albert Bandura. Cualquier conducta dirigida a una meta, por sencilla que sea, requiere de capacidad de autorregulación, aunque este hecho se acentúa aún más si las metas son a largo plazo. En el proceso de dirigirse hacia las metas, las personas no solo tendrán que trabajar duramente, sino que será imprescindible que renuncien a recompensas inmediatas. Esto es, que resistan tentaciones, soporten frustraciones. Todo esto está relacionado con el nivel de tolerancia a la frustración. A su vez, que inhiban respuestas automáticas, combatan hábitos de conducta muy arraigados y eviten distracciones hasta conseguir los esperados beneficios que se pospondrán hasta después de periodos de tiempo extensos. La capacidad de autorregulación es necesaria a través de todo el desarrollo vital y se ha comprobado que se asocia con el éxito en la vida escolar, laboral y social, así como en la incidencia de menor psicopatología, es decir, que a mayor tolerancia ante las frustraciones, a mayor capacidad para inhibir las respuestas automáticas, a mayor capacidad para combatir los hábitos de conducta arraigados, esto estará o habrá una predisposición al éxito en los distintos ámbitos de la vida. Por otra parte, una pobre capacidad de autorregulación se relaciona con diferentes problemas personales y sociales, como el fracaso escolar, los trastornos de conducta y un amplio rango de patrones de conducta adictiva o antisocial. Bien, con respecto a los procesos de identidad personal en la integración de la personalidad, podemos decir que estos se refieren a los mecanismos psicológicos que permiten a un individuo desarrollar y mantener un sentido coherente y estable de sí mismo. Estos componentes incluyen la interacción de distintos componentes como la autoconciencia, la autopercepción, la autoestima, la identidad social, la autenticidad, la coherencia y la flexibilidad. Estos procesos ayudan a conocer cómo se integran los diferentes aspectos de la personalidad para crear un sentido coherente de sí mismo.
es importante ubicar el concepto de crisis de identidad, es decir, donde hay una deficiencia de identidad y el conflicto de identidad que se refleja en la dificultad del individuo para formarse una identidad definida de sí mismo que afecta la capacidad para tomar decisiones en todos aquellos aspectos importantes relacionados con su vida y el futuro. Y por otra parte, las alteraciones vinculadas con la disociación del autoconcepto que suponen un fallo en la integración de la conciencia, memoria y la identidad que normalmente funcionan de manera unificada y que por alguna razón se fragmenta. En este aspecto, el autoconcepto está representado por el conocimiento que la persona tiene con respecto a sí misma, es decir, por el conjunto de creencias, percepciones, pensamientos y evaluaciones a los que recurre para describir sus características personales. El autoconcepto no constituye únicamente una estructura de conocimiento fija e impermeable a los cambios y experiencias de la persona. Como hemos visto, los contenidos del autoconcepto se articulan también de forma flexible y dinámica, dando lugar a una diversidad de representaciones contextualizadas de las características y atributos personales. Desde esta perspectiva, por lo tanto, es posible hablar de múltiples yos, dependiendo de la situación específica con la que cada uno de ellos se conecta. En este sentido, las teorías que van a ubicar es la teoría de la identidad personal de Erik Erikson, la teoría de la integración de la personalidad de Gordon Allport y la teoría de la identidad social de Tuckfeld y Turner. Es importante que durante la elaboración de la revista, para poder dar respuesta a todo este contenido que acabo de explicar, es importante que revisen cuál es la estructura de una revista. En la descripción de la tarea hay un enlace que los va a llevar a Calameo. Pueden utilizar esta aplicación. También, si manejan con facilidad, pueden hacer su revista en Canva, en Scribus, en Adobe InDesign, en Izu, en Flipboard, en WordPress, entre otras, la que les sea a ustedes de más fácil manejo y acceso. ¿Cuál es la literatura básica para desarrollar el contenido de esta unidad? Los manuales de psicología de la personalidad que ya ustedes tienen disponibles en los recursos de consulta de la unidad 1. Ahora, con respecto a cuáles son las disposiciones de forma. Esta revista debe contener su portada, su índice, donde se especifica pues cuál es la página en la que tiene cada uno de donde están descritos cada uno de los procesos. Puede contener una introducción, conclusiones si quieren, una línea editorial. Esta línea editorial se trata usualmente de un escrito polémico en relación con la personalidad. Por ejemplo, como estamos hablando de procesos de integración de la personalidad, podríamos hacer una reseña acerca de algún tema que tenga que ver o con la socialización o cómo son los procesos de autorregulación emocional, relacionado con qué es lo que se divulga en redes sociales, entre otros. Ahora, otra de las disposiciones de forma es que el contenido de la revista debe tener un mínimo de 15 páginas y un máximo de 20 páginas. Esta revista está calificada sobre 100, que representa un 25%. Recordemos que cada una de las evaluaciones, como son 4, valen cada una 25%, que representa el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta revista? Calidad de la información del estudio psicológico, es decir, que toda la información basada o que esté plasmada en la revista se ajuste a las teorías que les acabo de mencionar en cada uno de los procesos de integración y que además ese contenido se corresponda con lo que indica la literatura.
La relevancia del conocimiento psicológico generado, es decir, que esté bien desarrollado el contenido, que se cumpla la estructura y la cantidad de páginas, ya sabemos que es de 15 a 20 páginas, que haya la creatividad, que utilicen tanto texto como imágenes para apoyar lo que ustedes están describiendo en su revista. Y si quieren incluir publicidad, algún otro elemento que tenga una revista, lo pueden hacer. Y la redacción y la ortografía. Como ya lo indiqué al inicio de esta sesión, esta tarea tiene como fecha de entrega desde el lunes 10 de marzo hasta el domingo 16 de marzo. Fecha límite para esta tercera actividad, martes 18 de marzo. Con esta descripción, damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 2. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, reflexiones acerca de la tarea o del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche.